Bien, hermanos y hermanas, les saludo una vez más en la paz de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo siempre que Él nos bendiga y a través de su Santo Espíritu pueda guiarnos a la comprensión de esta materia muy importante que es la neumatología. Es nuestra primera clase y entenderemos a la neumatología como el estudio del Espíritu Santo. La neumatología es una parte de ese conjunto de doctrinas que se llama teología sistemática y una parte de ellas es la neumatología que contribuye a poder comprender la persona del Espíritu Santo. Pero la pregunta que emerge en este momento es si el hombre tiene la capacidad de poder estudiarlo, porque el Espíritu Santo en primer lugar es una persona y en segundo lugar es una deidad. Y evidentemente que esa distancia moral que existe entre el hombre y Dios es infinita, por lo cual nuestra mente no tendrá la capacidad suficiente para poder comprender lo que significa en esencia el Espíritu Santo. Por ello es que nos queda solamente un recurso, de poder apelar a la santa palabra de Dios, a lo que Él nos ha revelado acerca de la existencia, de la naturaleza y de la persona del Espíritu Santo. Entonces, para comenzar, vamos a hacer lectura de un versículo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículo 26, que a la letra dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La verdad que emerge de esta palabra es que hay la presencia de una persona espiritual, en este caso la presencia del Espíritu Santo, que tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, capacitarnos para vivir para Cristo. Y en segundo lugar, dar a conocer el Evangelio en el mundo. El hombre espiritual mostrará su carácter realmente espiritual también en la medida en que muestre a la persona de Cristo en su vida. Ese proceso no es un trabajo o un esfuerzo personal de cada creyente. En realidad es el resultado de una gracia, es una gracia de dependencia, de relación con Dios, y de esa relación es que el Espíritu Santo comienza a habitar en el hombre, comienza a controlar, a guiar sus actos, su vida, de modo de que cada día sea un proceso de santificación progresiva hasta lograr su estado total de redención. Hay dos momentos en la vida cristiana. El primer momento es cuando opera nuestra conversión. Ese momento de la conversión es cuando se manifiesta con la santificación posicional, somos santos en Cristo, y posteriormente es la santificación progresiva cuando nuestra vida de manera paulatina va cualificándose en la medida y en el diseño que Dios tiene para el hombre y para el cual fue creado. Entonces, hay dos objetivos: cualificar nuestra vida y, en segundo lugar, proclamar el Evangelio a lo largo del mundo. Pero no es suficiente eso. Para entender la doctrina del Espíritu Santo, también tenemos que apelar a su importancia, a considerar cuál es la importancia del Espíritu Santo. Y lo vamos a encontrar en dos contextos: en el contexto histórico y en el contexto de la experiencia. La importancia
en el contexto histórico tiene que ver con la actividad del Espíritu Santo en ciertos acontecimientos, lugares, fechas, las cuales fueron trascendentes y obviamente ha sido una intervención en la historia de la humanidad. Principalmente en la nación de Israel, donde ha tenido su participación activa. Todo lo que le ha ocurrido al pueblo de Israel ha sido obra del Espíritu Santo, tanto en el sentido de intervención directa como en el sentido de intervención permisiva. Entonces ahí vemos cómo históricamente el Espíritu Santo ha obrado en el pueblo de Israel. Pero desde el punto de vista espiritual también hay que comprender el contexto histórico en la obra que ha realizado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En términos de promesa de lo que iba a ser el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay manifestaciones claras del Espíritu Santo que han obrado de manera sistemática para poder ilustrar de manera objetiva, en términos de tipo, de lo que será el cumplimiento de la promesa en el Nuevo Testamento. Hay actividad del Espíritu Santo, pero de manera provisional, de manera intempestiva, pero no tenía carácter permanente. En cambio, en el Nuevo Testamento sí actúa de manera permanente, porque por la obra de nuestro Señor Jesucristo es cuando el Espíritu Santo comienza a actuar. Directamente en el hombre comienza a guiarlo, comienza a consolar, comienza a obrar a través de los dones y principalmente comienza a acompañarle al hombre en todo ese proceso de maduración y de crecimiento espiritual. Entonces, esa es la importancia de su contexto histórico. Pero también hay que ver su importancia desde el contexto de la experiencia, que es el resultado de la fe. Mientras vaya manifestando, vaya desarrollando su vida de fe, indudablemente que va a tener una comunión, una experiencia personal o una experiencia colectiva en la iglesia de la obra del Espíritu Santo. Pero ese proceso muchas veces es empañado por algunos factores negativos, como son los extremos. ¿Cuáles serían esos extremos que perjudican el desarrollo normal de la obra del Espíritu Santo? En primer lugar, una experiencia de esa naturaleza es la religiosa controlada. Normalmente este tipo de experiencias tiene que ver con que hay algunas normas, hay algún control normativo dentro de las instituciones, como lo es en la Iglesia Católica. Hay una serie de sacramentos, de reglas que permiten el desplazamiento del Espíritu Santo, pero de manera controlada, no así permitiendo el actuar libre y soberano de la persona del Espíritu Santo. O quizás también muchas veces dentro de la misma iglesia evangélica, cuando lejos de ver la intervención del Espíritu Santo de manera directa, nos dejamos llevar por lo que son las normas, pueden ser los estatutos, los reglamentos que rigen a la denominación. Entonces, esa también es una manera de poder controlar la expresión libre y soberana del Espíritu Santo. En realidad,
No el hombre se sobrepone al Espíritu Santo, simplemente que obstaculiza su trabajo. Otra experiencia sería el descontrol. Es otro extremo. En un extremo estaría el legalismo, podríamos decir, y en el otro extremo el descontrol, o sea, una liberalidad absoluta para dar lugar a la experiencia del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde se ve objetivamente muchas experiencias religiosas que, lejos de edificar, como en Corintio, han perjudicado directamente al crecimiento de la iglesia. Y también hay otro elemento que puede perjudicar a la experiencia del Espíritu Santo, y estos son lo que se llaman los sustitutos del Espíritu. Y un sustituto muy común es el de la emoción. Muchas veces se reemplaza la emoción con lo que es la manifestación del Espíritu. Entonces debemos tener mucho cuidado con estos factores para evitar que el Espíritu Santo pueda ser desplazado de su obra, porque, como vamos a ver más adelante, siempre ha manifestado sensibilidad en su actividad. Bien. Ahora hay dos conceptos con los cuales se puede interpretar la obra del Espíritu Santo. En realidad, estos dos conceptos se manifiestan en dos momentos históricos, que debemos comprenderlo, y a partir de aquí muchas denominaciones la van a adoptar. Por una parte tenemos una línea de interpretación de la obra del Espíritu Santo a través del cesacionismo. Esta línea fue creada por Agustín de Hipona en el año 354, que es la fecha de su nacimiento, hasta el 430 después de Cristo. En plena Edad Media, este teólogo ha planteado de que los dones del Espíritu Santo habían cesado. Evidentemente se había manifestado en el tiempo apostólico hasta que sea consolidada toda la Escritura, y hoy que tenemos ya la Escritura completa, el canon ya está cerrado. Consecuentemente, esos dones espirituales habrían cesado. Entonces, ahí tenemos la línea del cesacionismo propio de algunas iglesias de carácter conservador. Pero hay otro fenómeno con los cuales también tenemos que interpretarlo. Son los movimientos pentecostales. Se ha dicho de que la era del Espíritu Santo es el siglo XX. Y ahí es cuando hay esta tendencia de que reaparecen los dones del Espíritu Santo en este tiempo ya posapostólico. Ahí hay varias experiencias, varias ilustraciones, que es a la que vamos a hacer referencia en este momento. Hay dos momentos especiales que manifiestan la reaparición de estos dones. En primer lugar, nos remitimos a 1901, cuando una estudiante del Seminario Teológico del Instituto Bíblico de Topeka, Kansas, ella se llamaba Agnes Osman, que está en la parte izquierda de nuestra ilustración. En la parte baja, ella ha tenido una experiencia de un bautismo del Espíritu Santo. Ella era de una tendencia bautista, conservadora, pero
en el estudio de la palabra de Dios comenzaron con Hechos, y el tema de estudio era acerca del Espíritu Santo y de lo que estaba escrito en Hechos referente al bautismo del Espíritu Santo y del hablar en lenguas. Ella se encontraba en oración y habría tenido esta experiencia. Entonces de acá emergen también lo que son las iglesias de las asambleas de Dios y las iglesias pentecostales. Los antecedentes de estas iglesias tienen que ver con la experiencia de Agnes Osman. Posteriormente, el otro momento histórico especial es el avivamiento de la calle Azusa en 1906, igual con manifestación de los dones del Espíritu Santo. Esto fue en Los Ángeles, donde en una iglesia que fue originalmente pequeña, hubieron cantidad de personas que se reunían. En realidad, pues fue eso, fue un tiempo de avivamiento muy especial. Hay un libro que relata todo este proceso, se llama El siglo del Espíritu Santo, de Winston Sina. Pueden bajarlo de internet. Acá tengo el texto en físico, pero está en internet y no tiene, digamos, un contenido teológico, pero sí tiene un contenido de carácter histórico para poder conocer acerca de lo que fue la manifestación del Espíritu Santo en la era de lo que fue el siglo XX. Entonces hay esos dos antecedentes que marcan, digamos, una línea para poder entender al Espíritu Santo. En primer lugar es el cesacionismo de Agustín, y en segundo lugar los avivamientos pentecostales del siglo XX. Bien, vamos a continuar. Tal vez va a ser pertinente de que podamos dar una definición de lo que estamos estudiando en este momento. Una definición de lo que es la neumatología. ¿Qué decimos? La neumatología es la parte de la teología sistemática que estudia a la persona del Espíritu Santo y su relación con la Trinidad. Lo que rescatamos de esta definición es que el Espíritu Santo es una persona. Aunque hubieron tendencias teológicas en un principio que señalaban que el Espíritu Santo no era una persona, sino una energía o una fuerza descontrolada, o una fuerza simplemente que no tenía personalidad propia. Entonces hay que considerar de que la neumatología es el estudio de la persona del Espíritu Santo. Ahora es importante su estudio por la presencia de muchas sectas que atacan a la personalidad del Espíritu Santo. Y es lo que les expliqué anteriormente. Tenemos que considerar la doctrina del Espíritu Santo como el estudio de la persona. Cuando hablamos de persona estamos hablando de inteligencia, de sentimientos y de voluntad. E indudablemente que el Espíritu Santo conlleva estos tres elementos propios de una persona. Ahora bien, la neumatología deriva de la palabra griega neuma, en hebreo ruach, que significa espíritu, que significa aliento o que significa viento. Pero vamos a ir desarrollando este concepto un poco más adelante. Ahora veamos su origen etimológico. Sobre el término neumatología, viene del griego neuma. Neuma es viento, neuma también es espíritu, y de logos, que significa tratado o discurso o estudio.
Entonces, la neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí hay algunas palabras originales en el idioma original de la escritura, de la palabra de Dios. Hay tres palabras, el nepech, el ruach y el neuma. El nepech es una palabra que se usa, ya fue usada en el Antiguo Testamento para identificar el espíritu humano, o sea, el espíritu del hombre, que es muy diferente al espíritu de Dios. Entonces, como se manifiesta la palabra espíritu humano en la lengua originaria, en el hebreo se tiene que hablar de nepech. La segunda palabra hebrea utilizada para la descripción del espíritu es ruach y se traduce como el espíritu, pero este es el espíritu de Dios. Aunque es una palabra muy poco utilizada, pero en realidad refleja a la persona del Espíritu Santo. Y en el griego se utiliza la palabra neuma. Es la palabra que se traduce también como espíritu, pero no es el espíritu humano, sino es el Espíritu Santo propiamente dicho. Ahora bien, aquí viene la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Más bien deberíamos preguntarnos, como dijimos al principio, ¿qué es o quién es el Espíritu Santo? Porque ya dijimos que hay algunas tendencias, algunas enseñanzas falsas que manifiestan que el Espíritu es simplemente una fuerza impersonal. Consecuentemente, esa doctrina está errada, pero cuando nos referimos a que el Espíritu Santo es una persona, entonces ahí sí tenemos que hablar de la personalidad del Espíritu Santo y manifestarlo de forma clara quién es el Espíritu. Entonces decimos, el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y es consustancial a ambos y con la misma dignidad, recibe la misma adoración y gloria del Padre y del Hijo. Es el último en la revelación de las tres personas de la Santísima Trinidad, pero ha estado actuando en la humanidad desde el principio de la creación del mundo. Lo que tenemos que aclarar en este concepto es que la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene carácter consustancial. ¿Y qué quiere decir consustancial? Quiere decir que comparten la misma naturaleza y la misma esencia divina. No es lo mismo la relación que existe entre los seres humanos en relación a Dios. Nosotros somos creación, tenemos carácter humanista, nuestra naturaleza es humana, pero el Espíritu Santo en su relación con el Padre tiene una relación consustancial en el sentido de que comparten la naturaleza de Dios. En ese concepto llegamos a la conclusión que evidentemente el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Cuál es la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente? La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta en que sin la inspiración del Espíritu Santo no podríamos confiar en la Biblia. Ya hemos visto de que la palabra de Dios fue revelada, fue inspirada e ilumina al creyente. O sea, la actividad del Espíritu Santo en el hombre es la iluminación. ¿Para qué? Para que pueda comprender la palabra.
Pero sin la comprensión de la palabra sería imposible también la salvación. Hay un conjunto de personas, hay un grupo de personas que seguramente han hecho lectura de la palabra, pero si no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia de regeneración, consecuentemente de entendimiento de la palabra de Dios, no han sido iluminados, entonces difícilmente podrían comprender una verdad espiritual como es la salvación. La salvación comprende 4 etapas que dependen totalmente de la persona del Espíritu Santo. En primer lugar, el llamado, que es la regeneración o el nuevo nacimiento, que podemos encontrarlo en Juan en el capítulo 3, versículos 3 al 5. En el segundo lugar está la justificación, que está en Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. La santificación en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. La redención final en Efesios capítulo 4, versículo 30. Estas 4 etapas, tanto como la regeneración, la justificación, la santificación y la redención final, indudablemente que es obra del Espíritu Santo. O sea, si no fuera la obra del Espíritu Santo, no habría ninguna de estas bendiciones y el hombre difícilmente podría ser salvo. Esa es la característica que tiene la revelación especial, que en realidad es la obra misma del Espíritu Santo. ¿Habrá otras obras del Espíritu Santo? Indudablemente que sí. Algunas de las obras que son manifiestas en los creyentes de lo que es la experiencia con el Espíritu Santo es que nos ayuda a discernir y a identificar espíritus engañadores. Esto es un don especial, principalmente de los apologetas. Son personas que siempre permanentemente de forma natural, por intervención de la obra del Espíritu Santo, están buscando la verdad y están identificando lo que son los espíritus engañadores. Esto lo hacen a través de la obra y de la manifestación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tendríamos las Escrituras. Así lo dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. No olvidemos que las Escrituras fueron inspiradas y la inspiración es obra del Espíritu Santo. Si no hubiera inspiración, indudablemente que no tendríamos a las Escrituras. Otra obra del Espíritu Santo es que sin él no habría iglesia. El principio de la unidad de la iglesia es en el Espíritu. Y el Espíritu es el que conforma esa unidad, tanto en lo que es la iglesia local es donde nos congregamos habitualmente, y la otra es la iglesia universal, donde está todo el universo de los creyentes. Allí ya no toma en cuenta nación, ni raza, ni color, simplemente forman parte ya del cuerpo de Cristo. Entonces, esto está en Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 5. También no sería posible la salvación ni habría relación con Dios. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. La relación con Dios es importante. Si bien la obra del Espíritu Santo habilita legalmente nuestra relación con Dios, es que somos justificados, legalmente somos considerados justos, eso es una declaración, pero objetivamente debemos mantener una relación de comunión, y esta relación de comunión solamente se activa a través de la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo,
el evangelismo sería inútil, porque sería humanismo. Es muy arriesgado y es muy atrevido, podemos decir, el hecho de que podamos o intentemos predicar el Evangelio sin la participación del Espíritu Santo. Su obra es muy importante porque al final Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros simplemente somos un instrumento para la proclamación, pero el proceso de la conversión, la que vimos anteriormente, lo realiza el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 17. Porque toda relación del hombre entre el Padre y el Hijo es por el Espíritu Santo. Ya dijimos esto anteriormente. Esto está en Juan, en el capítulo 14, versículos 16 al 20. Entonces, todos estos factores son importantes para poder distinguir de lo que es la obra del Espíritu Santo y de lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la doctrina? ¿Dónde radica esta importancia? Está en la capacidad de entender de forma más nítida, más clara, la acción gloriosa de la persona del Espíritu Santo a través de la Trinidad divina. Ahora, aquí vamos a encontrar algunas ideas erradas de lo que consideran la presencia o la persona del Espíritu Santo. Hay algunas sectas que consideran que el Espíritu Santo es una energía simplemente, es una fuerza impersonal. Otros lo consideran como una fuerza inanimada y otros como una influencia o un efecto o consecuencia. Entonces, estos estos tres factores hacen de que pierda, ¿no?, la esencia de lo que es el Espíritu Santo. Es un desconocimiento o una negación de su deidad, en primer lugar, y en segundo lugar de su personalidad, o sea, de lo que es la persona del Espíritu Santo. Simplemente lo consideran como una energía, una fuerza o una influencia. Entonces, esas doctrinas son erradas, son heréticas en este proceso. Ahora, hace momentos atrás dijimos que la relación entre el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo es de carácter consustancial. Es decir, otra vez lo reiteramos, se llama consustancial porque comparten la misma naturaleza y la misma esencia de Dios mismo. En ese concepto adquiere el carácter de deidad divina. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo, con seguridad, que es Dios mismo. Entonces vamos a tratar de identificar esta consustancialidad. En primer lugar, su naturaleza es de carácter divina. ¿Por qué es de carácter divina? Porque se asocia al carácter divino de Dios. Este precepto podemos encontrarlo en el libro de Job, en el capítulo 33, y el versículo 4, donde dice, el Espíritu de Jehová. Entonces hay una relación consustancial donde se comparte la naturaleza misma de Jehová. Otro aspecto tiene que ver con su naturaleza, que es de carácter personal, porque se manifiesta como persona. El Espíritu Santo no es una influencia, tampoco es una fuerza impersonal, sino que en realidad es una persona que tiene inteligencia,
que tiene sentimientos y tiene voluntad. Así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 16. Entonces aquí vemos estos dos caracteres, su naturaleza divina y su naturaleza personal. De esta deducción podemos concluir en lo siguiente, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Hay algunos versículos que señalan esta cualidad. Les dejo acá los versículos. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En el Salmo 139, capítulo 139, versículos 7 al 10 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y si subiere a los cielos, allí estás tú. Entonces, aquí podemos ver la omnipotencia del Espíritu y su cualidad esencial es que da vida. La vida procede de Él. Es actividad propia del Espíritu Santo el dar vida. En 1 Corintios 2, 10 al 11, pero Dios nos las reveló a nosotros mismos por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahí está otra característica que confirma la deidad, la naturaleza divina del Espíritu Santo. Así sucesivamente en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, ratifica lo mismo, igual que Romanos capítulo 8, versículo 11, que afirman la cualidad divina del Espíritu Santo. Hay otras cualidades también, como que el Espíritu Santo es una persona y no es una influencia, como manejan algunas doctrinas. Ahí está en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 1 Corintios 12, 11, Efesios 4, 30, 1 Pedro 1, 21, Juan 14, 26, Gálatas 4, 6. Todos estos textos ratifican la cualidad del Espíritu Santo como persona, como una actividad inteligente, como una persona a la que se le puede contristar y una persona que también puede dar consolación a los que se lo piden. Entonces, en Gálatas 4:6 dice, por ejemplo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Una bendición por la cual el hombre, si bien por su naturaleza carnal no puede dar una adoración en la manera o en la medida que exige nuestro Señor en su mandamiento, en su primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Tenemos limitaciones, pero con el Espíritu Santo nuestros corazones son renovados y consecuentemente con el Espíritu o por el Espíritu es que podemos darle la alabanza perfecta y decirle con seguridad: Abba Padre. Bien, continuamos. Los títulos del Espíritu Santo. Hay algunos títulos que tiene el Espíritu Santo, los cuales se consignan. Vamos a hacer referencia a 9 títulos fundamentales que realzan la naturaleza divina del Espíritu Santo. En primer lugar, un título que adquiere es el de consolador. Esto se traduce como ayudador o consejero. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 16.
El Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. El Espíritu de Santidad es otro de los títulos que lleva el Espíritu Santo. El Espíritu de vida, porque el Espíritu es el que da vida, Romanos 8:2. El Espíritu de adopción, Romanos 8:15, porque con el bautismo del Espíritu Santo, el hombre que está en pecado es regenerado, luego es adoptado, es considerado hijo de Dios y heredero de la gracia. El Espíritu de la promesa, Efesios 1:13, el que tenía que venir y ha venido y hoy está habitando de forma permanente en todos los creyentes. El Espíritu eterno, Hebreos 9:14, es otro de sus títulos. El Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. El Espíritu Santo está ahí, podemos contristarlos, pero no nos juzga. Simplemente está ahí para bendecirnos, para ayudarnos, para consolarnos. Tiene su rol establecido en este tiempo de gracia y sus competencias están habilitadas para eso. El Espíritu de verdad, que está en Juan capítulo 16, versículos 13, y en 1 Juan capítulo 2, versículo 27. ¿Por qué es el Espíritu de verdad? Porque manifiesta la gloria y la persona de nuestro Señor Jesucristo y en última instancia la gloria de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema. Un pequeño lapsus. Ya hemos visto esto. Esto también. A ver acá. Las obras del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Indudablemente que es diferente a lo que es la obra del Espíritu en el Nuevo Testamento. La obra en el Espíritu Santo tiene que ver con las siguientes características. En primer lugar, está la obra del Espíritu Santo en la creación. O sea, que el Espíritu Santo ha tenido actividad, ha actuado durante el proceso de la creación. Podemos verlo en Génesis capítulo 1, versículo 2, en Job 26:13, en el 27:3, en el Salmo 33:6, etc. Son versículos que confirman de forma clara cómo el Espíritu Santo ha ido actuando durante todo ese proceso que se llama creación. Por otra parte, la obra del Espíritu Santo también está inmerso entre lo que es la revelación y la inspiración de la Escritura. Ambos procesos han sido obras directas del Espíritu Santo en coordinación, obviamente, con el Padre. Al Padre le plació revelar a sus hijos una revelación especial, y esta revelación especial es obra del Espíritu Santo juntamente con la inspiración para que pueda ser registrada como un testimonio de lo que dice y de lo que quiere, o donde está consignado la voluntad y los propósitos de Dios. La obra del Espíritu Santo en las personas. El Espíritu Santo estaba con las personas, pero no dentro de ellas. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu Santo vendrá sobre algunos, Balaam, Números 4, 24, 2.
Jueces capítulo 3, versículo 9 al 10. De la misma manera, hay algunas manifestaciones del Espíritu Santo en determinadas personas, o sea, para un determinado objetivo o un determinado propósito simplemente. Y en el Antiguo Testamento no tenía hábitat permanente en el hombre, simplemente de forma pasajera, y obviamente que no ha sido de forma permanente. Antes de Pentecostés, la morada era selectiva, no estaba en todas las personas, simplemente en algunas personas elegidas, por lo cual podemos afirmar que no moraba en todos los hijos de Dios. No era una experiencia de carácter universal como lo es ahora. Su función era selectiva, simplemente se aplicaba específicamente a un propósito. Por ejemplo, la artesanía podía ungir reyes o profetas, pero eso era una capacidad selectiva, un actuar selectivo que se aplicaba en el Antiguo Testamento. No era a cualquiera. No cualquier persona podía acceder a cohabitar o a experimentar al Espíritu Santo. Sus limitaciones es limitado en su extensión, es decir, que su ministerio estaba limitado solamente al pueblo de Israel. Y en su duración, cumplida la obra, se retiraba. Eso pasó con Sansón en Jueces capítulo 13, versículo 25, cuando el Espíritu, después de haber cumplido la obra encomendada, por causa del pecado también de Sansón, es que se retira y ya se había cumplido el propósito de Dios. El Espíritu Santo en Cristo. La obra del Espíritu Santo en la obra de nuestro Señor Jesucristo se hizo manifiesto en su nacimiento. Eso está en Mateo 1:18. Todo lo que tiene que ver, todo lo que registra con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo presente en su bautismo, Mateo 3:16. En su ministerio, durante todo su ministerio fue obra del Espíritu Santo. Entonces en Marcos 1:12, Lucas 4:18, Hechos 10:38, Mateo 12:28. Estuvo presente en la crucifixión, Hebreos 9:14, en la resurrección y ascensión, Romanos 1:4, también Romanos 8:11, Juan 20:22, Hechos 1:5, Hechos capítulo 2, versículos 32 al 33. Entonces, resumimos, estuvo presente en su nacimiento, estuvo en su ministerio, estuvo en la crucifixión, también estuvo presente en la resurrección. Después de Pentecostés, la obra del Espíritu Santo, ya después de Pentecostés, cumplida la promesa de que iba a enviar al Espíritu Santo, su obra se limitó a manifestarse como consolador. Estuvo con los creyentes como lo está hoy, en los tiempos difíciles como el de ahora, Juan 14:16, Juan 15:26, etc. 1 Corintios capítulo 13, versículos 12. Como maestro en su enseñanza también estaba presente, Hechos 17:11, Juan 16:8-12. Es importante que podamos considerar todos estos factores, porque cada obra
que realiza el creyente no es por sí mismo, sino es que es el resultado de su relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo post-Pentecostés da testimonio de Cristo, Isaías 11, versículos 1 al 2, etc. Como promesa, Efesios 1, 13 y 14, 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5, Efesios capítulo 4, versículo 30. Entonces hay 4 factores post-Pentecostés: el hecho de ser consolador, el hecho de ser un maestro, da testimonio de Cristo y en última instancia es la garantía de la promesa. Entonces ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo va obrando. Bien, a ver, el Espíritu Santo en el tiempo presente. En el tiempo presente, la misión del Espíritu Santo tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, su obra tiene que ver con convencer. Convence de pecado, de justicia, convence de pecado, convence de justicia y de juicio. Entonces, solamente el creyente va a tener una convicción de ese hecho a través de la obra del Espíritu Santo. Por otra parte, tiene que ver también con la regeneración, o sea, el Espíritu Santo limpia al creyente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el momento en que nace de nuevo. Lo santifica, es decir, estamos hablando de la santificación progresiva, es que hace real en la vida del creyente la justicia que Dios ha hecho en él. Es decir, que el hombre, después de recibir la bendición del Espíritu Santo, comienza a cambiar. Las obras de justicia, o lo que se llaman también las buenas obras, comienzan a ser manifiestos. Otro punto tiene que ver con capacitar, o sea, llenar de poder al creyente para la santificación. Ya hemos dicho anteriormente de que la santificación no es una obra personal, un esfuerzo propio del hombre, sino es el resultado de nuestra relación con el Espíritu Santo, por lo cual Él mismo nos capacita para poder sobrellevar este proceso. Bien, hasta ahí terminamos la parte introductiva de lo que es el Espíritu Santo. Hemos visto que Él es una persona, en primer lugar. Segundo, que forma parte de la Trinidad. Y tercero, que hemos hecho una referencia a lo que es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, en el transcurso de las siguientes clases vamos a ir viendo con profundidad lo que es la obra del Espíritu Santo como persona, como la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema y vamos a hablar ahora directamente de lo que es la Trinidad y su relación con el Espíritu Santo. Se ha especulado bastante de lo que es la Trinidad. Es una de las doctrinas más difíciles de interpretar, pero vamos a tratar de explicar esta realidad a través de lo siguiente. En primer lugar, dijimos que el Espíritu Santo tiene una relación consustancial tanto con el Padre como con el Hijo. O sea, tenemos que verlo en estos límites. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo.
Entonces, esta es la naturaleza de la Trinidad, o sea, Dios actuando en tres personas. Y si se hace difícil el estudio de la Trinidad, esa dificultad en el estudio radica precisamente en esta distinción. ¿Cómo es posible que siendo un solo Dios exista como Padre, como Espíritu Santo y como Hijo? Cuando se habla del misterio de la Trinidad, precisamente estamos haciendo referencia a este aspecto. El Espíritu Santo y la Trinidad. Ahora bien, concebir la Santa Trinidad en una concepción filosófica se concluye en lo siguiente, en que es una contradicción. O sea, si vamos a tratar de buscar un enfoque o tratar de entender lo que es la Trinidad en la concepción filosófica, vamos a llegar a la conclusión de que el Espíritu, la Trinidad, es una concepción contradictoria, es decir, que es una contradicción. Para la filosofía, la Trinidad es una contradicción. Es difícil de explicar. Su esencia solo sabemos que se manifiesta y que es Dios en una sola persona. Lo que sabemos de la Trinidad simplemente es eso, de que hay un Dios, pero hay un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres constituyen una sola persona. Ahora, desde el punto de vista filosófico, la fórmula de la Trinidad es una contradicción, pero viendo las Escrituras vamos a concluir de que no es una contradicción, sino es una paradoja. O sea, una paradoja dicho o hecho contrario a la lógica. Claro que no vamos a entender la Trinidad desde el punto de vista de la lógica. Tenemos que entender a la Trinidad desde el punto de vista de la fe, de la revelación de la palabra de Dios. Sabemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tratar de entenderlo en el concepto filosófico, obviamente que vamos a caer en el concepto de la contradicción. Pero tenemos que entender que la Trinidad, que el concepto de la Trinidad no es una contradicción, sino que es una paradoja. ¿Qué entendemos por contradicción? Es ser y no ser al mismo tiempo a la vez. Eso es una contradicción. Pero la Trinidad no es una contradicción, sino que es una paradoja, por ello se llama la paradoja de la Trinidad. Dios es uno en esencia y tres en persona. Entonces tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Otra vez, Dios es uno en esencia, pero está a la vez en tres personas. Esa es la paradoja. El misterio de la Trinidad en realidad es misteriosa cuando nuestra mente no puede concebir que Dios sea uno en esencia y tres en persona. Y ese es el misterio de la Trinidad. A veces queremos entender a la Trinidad desde el punto de vista filosófico. Y obviamente que no vamos a llegar a conclusiones satisfactorias porque el espíritu tiene que ver con una paradoja y no precisamente con una contradicción. O sea, la razón nos va a llevar a la conclusión de que es una contradicción. Pero tenemos que aprender a ver a la obra del Espíritu Santo y a la Trinidad a través de lo que es la paradoja. La paradoja de la Trinidad que nos ayuda a comprender aún de forma superficial. Seguramente el Señor nos lo revelará con toda la profundidad acerca de lo que es este misterio,
pero de momento sí aceptamos que hay el Padre, que hay el Hijo y que hay el Espíritu Santo. Y que los tres son una esencia y los tres son una persona. Ahora bien, veamos esencia y persona. Trataremos de ver estos conceptos. En primer lugar, Dios es esencia. ¿Qué significa esto? Que Dios es un solo ser. No es que tenga una parte aquí y otra parte allá, sino que es un solo ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo ser. Entonces tenemos que ver desde esa perspectiva el concepto de la Trinidad. Y si miramos a Dios, tenemos que verlo así, tenemos que verlo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y a los tres como una sola persona que es Dios mismo. Por otra parte, también decir que Dios es un ser en tres personas. Esto significa que Dios existe simultáneamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La diferencia con la persona creada. La persona creada indudablemente que somos los seres humanos. La persona humana se manifiesta ser un solo ser en una sola persona. En cambio, la Trinidad es algo diferente. Es un solo ser en tres personas. Entonces, comprender un solo ser en tres personas, ese es el misterio de la Trinidad. Entonces, ahí llegamos a esa concepción y llegamos a esa conclusión. Otros conceptos que son necesarios para comprender la Trinidad tienen que ver con la subsistencia y existencia. La subsistencia en la divinidad, esto tiene por finalidad distinguir a cada persona de la Trinidad. Es una diferencia de carácter, podemos decir, de carácter real. ¿Ya? Tenemos que verlo así. Es una diferencia de carácter real, pero no esencial. No es diferencia en el ser. Cada persona de la Trinidad subsiste en la divinidad. No son independientes, pero tienen atributos divinos. Lo que estamos diciendo es que se entiende por subsistencia de que cada persona de la Trinidad subsiste en la divinidad. Pero estas tres personas no son independientes, pero sin embargo tienen atributos divinos. Eso es lo que concierne en cuanto a la subsistencia. Son términos teológicos que hay que profundizarlos. Podemos ver estos conceptos de manera profunda en Teología Sistemática de Berkov. Les recomiendo esa lectura. Asimismo, una lectura de Teología Sistemática de Schaffer. Las dos obras nos van a explicar con abundancia. Ahora no podemos explicarlo precisamente por la cuestión de tiempo, pero les invito a esa lectura para poder comprender esto que es el misterio del Espíritu Santo. La existencia en la divinidad es un término que también sirve para distinguir a la persona de la Trinidad. En primer lugar, Dios es eterno, tiene el poder dentro de sí mismo, ¿no? Dios no es un ser creado, eso tenemos que entenderlo. La existencia creada no se caracteriza por ser, sino por llegar a ser. En cambio, Dios es el ser. Nosotros podemos llegar a ser. Llegamos a ser por principio de creación. En cambio, a Dios nadie le creó. Dios es eterno. Entonces, podemos afirmar y concluir que es un ser eterno.
En la Trinidad no son tres personas, tres existencias independientes, sino tres subsistencias dentro de Dios. Entonces tenemos que distinguir esto, que no son tres existencias independientes, sino tenemos que considerarlos como ¿qué? Como tres subsistencias dentro de Dios. Eso es lo que manifiesta y significa el misterio de la Trinidad. Otro concepto también que debemos distinguir para entender la Trinidad es la procedencia y la generación. Estos son dos conceptos teológicos y cada uno tiene su explicación correspondiente. Ahora bien, el Espíritu Santo se relaciona con el Padre y con el Hijo a través de ¿qué? A través de la procesión. ¿En qué sentido? En el sentido en que procede de ellos. O sea, la relación entre el Padre y el Hijo, en el sentido en que procede de ellos, se llama procesión. El sentido de relación entre el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo, en otros términos, la procedencia relaciona al Espíritu Santo con Dios y con el Hijo. El Espíritu Santo no fue engendrado ni creado, sino que procede. Entonces, la palabra procedencia tiene que ver con esto, con que el Espíritu Santo no ha sido engendrado, sino que simplemente procede. Entonces, por eso se maneja este concepto de procedencia. Y la relación del Hijo con el Padre es por generación. No es lo mismo la relación del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. A eso le hemos llamado procedencia. Procede. En cambio, la relación del Hijo con el Padre es por generación. Entonces, a la relación del Padre con el Hijo, aquí no entra en cuenta el Espíritu Santo, a esto es a lo que se llama generación. La unidad entre Cristo y Dios. El Padre mantiene una relación de divinidad. Bueno, entonces ahí quedan esos dos conceptos, procedencia y generación. También ampliamos esto en las lecturas con Berkov y Schaffer, que abundantemente nos van a explicar estos dos conceptos a profundidad. Conclusiones. Ya llegando a la parte final de nuestra clase, vamos a concluir con lo siguiente. En primer lugar, como ya dijimos en la primera parte, que el Espíritu Santo es Dios. Tiene carácter divino, procede de Dios, es una persona distinta al Padre y al Hijo en el sentido de ¿qué? De procedencia. En segundo lugar, es importante definir esto, que hace morada en el creyente que le ha recibido la vida a Cristo. Desde la morada en el creyente, el hombre comienza a ser santificado progresivamente. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro ayudador y tiene poder para capacitarnos para hacer la obra de Dios en el mundo. Entonces, llegamos a esa conclusión de la importancia que tiene el Espíritu Santo en el creyente. En primer lugar, tiene que ver con nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento, nuestra santificación y finalmente va a tener que ver con nuestra redención final en Cristo Jesús. Hermanos, hasta aquí hemos llegado con la primera y la segunda clase. Hemos visto a la persona del Espíritu Santo de manera general e introductiva y hemos visto este concepto complicado de lo que es el misterio de la Trinidad.
Hermanos y hermanas, les agradezco mucho por su atención. Que Dios les bendiga y muchas gracias y paz de Dios.